Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este video va para quitarle la inquietud a muchos que me preguntan con respecto a la performance sobre las tomas de aire y el escape. Les voy a decir que acá estuve releyendo la revista para acordarme mejor de los datos. En mi época, hay muchos que no les gusta que digan mi época, porque es como que me quedé en el pasado. Y yo vivo del pasado, ojalá estuviéramos de vuelta en Argentina en el año verde, donde había muchas cosas por hacer y, y- y siempre salíamos bien. Este tema trata sobre unos datos técnicos con respecto a lo que muchos están interesados, que es sobre las toberas y el escape, ¿sí? Bueno, acá habla en la revista no solamente sobre la salida de gases, sino sobre también el sonido. El sonido es una barrera para el escape. Por eso dicen en escape libre el motor rinde mejor. Y es verdad. Antiguamente los camiones diésel eran muy lentos. En una carretera iban a 70. Un motorcito más o menos de mejor calidad iban a 80, cargados, ¿eh? Estamos hablando de camiones cargados. Se les hacía una modificación en el escape y con esa modificación al escape se llegaba a tener de 5 a 8 kilómetros más a la hora. Y en viajes largos, viajes de 1000, 2000 kilómetros, era mucho en el tiempo lo que se ganaba. Y esto se llevó a la práctica para los autos de carrera, va, desde la antigua época, ¿no? Eh, entonces, no solamente la salida de gases, sino también el sonido, la resonancia adentro del escape. Uno, en la salida del escape, ¿sí? En la salida del escape, uno tiene el silenciador tiene chapas con agujeros, ¿sí? Uno con dos, uno con tres, uno con cuatro, para amortiguar el sonido. El gas caliente cuando sale con mucha presión, pero no solamente el gas caliente, sino también el sonido. Es una onda, el sonido es una onda. Al chocar acá, rebotaba. Entonces era un impedimento. Entonces, ¿qué se hacía? Se vaciaba el silenciador vacío, ¿sí? Acá ya ganábamos mucho, pero acá yo al silenciador lo cortaba y le hacía un trombón, una trompeta, como se dice, ¿sí? O sea, si acá salía en, qué sé yo, vamos a poner 8 centímetros, acá terminaba en 12 centímetros. Increíblemente, acá mismo en la revista lo dice, es como por arte de magia. Se ganaba de 5 a 8 kilómetros más a la hora. Solamente con esto, en un motor. Entonces por eso se indagó, se llegó después a poner un motor con doble válvula de admisión, una más grande para el escape. Después se llegó a poner dos de admisión, dos de admisión, dos de escape, ¿sí? Para tener mayor rapidez en la evacuación de los gases y también la onda sonora. ¿Sí? Bueno, acá vamos a meternos un poquito más adentro. Acá tengo una fórmula. Para el que quiere ser más L igual a TV sobre N. ¿Sí? O sea, esto es una división acá.
Bueno, le voy a pasar a leer lo que significa. L significa la longitud, o sea, el largo del escape, o de admisión, según en pulgadas, desde la válvula hasta el final del conducto. Si se usa un megáfono, se mide desde el comienzo del megáfono. O sea, ellos le dicen megáfono a lo que yo le decía acá, trompeta, ¿sí? Que va de menor a mayor, de esta forma, ¿sí? O sea, si hablamos de un carburador, tendría que tener la trompeta o el megáfono, como dicen ellos, aquí, de menor a mayor. Porque acá los gas, el aire, yo lo absorbo con mayor facilidad. Y acá hago que se prense el aire para tener una mayor rapidez en los fluidos. ¿Sí? Bueno, esto sería lo que les dije, L. Vamos a anotarlo acá. L igual, esto sería la medida del escape. Vamos a poner escape. Y después tenemos acá TV sobre N. Es un cálculo matemático. Acá hay que ser un científico para esto. La velocidad del motor en revoluciones por minuto. Ah, acá está. ¿Ve? Las revoluciones que ¿en qué momento yo necesito esa potencia? Scania es un camión que tiene unos HP potentes. Yo trabajé en una empresa donde estábamos en la balanza, donde pesábamos los camiones. Scania entrega la mayoría de sus HP ya con el motor regulando. Los días de lluvia patinaban las gomas sobre la balanza. Mientras que el otro, denominado Super Torque, recién tenía su potencia a ciertas revoluciones. Pero Scania no, ya desde el arranque ya tenía esos HP encima. Y el otro no. A partir de ciertas revoluciones tenía esa potencia. ¿Sí? Entonces, acá vamos a este tema. ¿Vieron los autos de carrera, por ejemplo? Cuando están en la pista para largar, están todos... ¡Ah! Ya no tienen a 4500 RPM, porque ya saben ellos que de ahí para arriba tiene su potencia. De ahí para abajo no. Van a salir fallando mal. Pueden llegar a romperse. Ferrari, por ejemplo, es una empresa que aconsejaba. En primera, una Ferrari no tenía que ir a menos de 90 o 100 km por hora. En primera, para no dañar el motor. Bueno, vamos a continuar. Como les decía, la velocidad del motor en revoluciones a la cual se desea que el motor tenga su mayor potencia. ¿Sí? Esto era para la letra N. O sea, acá RPM. ¿A cuántas revoluciones yo quiero que el motor tenga su máxima potencia? Tengo que arrancar de las 5000 si yo quiero ser un piloto de vanguardia. Después ahora tenemos la B corta. Esto significa el promedio de velocidad de la onda. Esto es un cálculo. El promedio de velocidad de la onda en pies por segundo. O sea, acá tenemos que tener un instrumento de medición a ver a qué velocidad salen los gases por el escape. Por segundo. Que es la velocidad de sonido en el aire. O sea, la velocidad de sonido, a qué velocidad viaja en el aire. ¿Sí? Acá dice que son 1088 pies por segundo, según el nivel del mar. Por el escape esto varía, puede ser entre 1300 a 1800, dice, por segundo, dependiendo de la velocidad del motor, y a un máximo de RPM, con el acelerador totalmente a full. ¿Sí? Es una cosa para volverse loco. Bueno, después tenemos la T. La T dice, el tiempo expresado en grados de rotación del cigüeñal. O sea, el cigüeñal gira. Tenemos que saber en grados, a ver cómo viene acá el tema, para ser reflejada en el extremo abierto y regresar al cilindro. O sea, en el momento abierto sería de la admisión y en el momento que tarda en volver. Este es el punto en el ciclo que se desea para que llegue a la onda
claro, cuando va a hacer el escape, que usualmente eligió como el número de grados en la abertura de la válvula, o sea, claro, los grados de avance de la válvula. Eh, de admisión, claro. Acá dice también, cuando la válvula de admisión y la de escape están abiertas al mismo tiempo, en la admisión, la T es usualmente elegida como número de grados. Vieron que a veces en algunas motos también tenemos el magneto y tenemos la letra T grabada. Entre el principio de la carrera de la admisión y un punto inmediatamente anterior al cierre de la válvula de admisión, que es alrededor de 180 grados. Acá mismo en la revista dice, muchos de estos cálculos no nos sirven de nada, porque uno haciendo tantos cálculos matemáticos dan un resultado y en la práctica es totalmente otro. Por eso dice acá en la revista también, es mejor hacer pruebas. Si yo tengo en mi carburador, tengo estas trompetas, ¿sí? Se decía, en mi época, y otra vez recalco, en mi época, el pistón va acá dentro del cilindro, ¿sí? El pistón tenía este recorrido, 10 centímetros, vamos a ponerle, ¿sí? Entonces esta trompeta tenía que medir 10 centímetros también. Era lo óptimo. Y la verdad que daba un buen resultado. Recuerdo cuando estaban las Ciambretta 125, las recortaban, las preparaban al máximo y se vendían estas trompetitas. Y caminaban muy bien, ¿eh? Andaban muy bien con esas trompetitas. Yo nunca las puse porque había mucha tierra en las calles, mucha arena, mucho polvo. El motor se termina dañando pronto, porque no tenía ninguna especie de filtro. O sea, todo polvo y arena, partícula que volaba en el aire, era aspirado por el motor y se dañaba pronto. Pero cuando uno va a correr una carrera, uno no va a cuidar, uno va a darle a full y a ganar. Uno no va a cuidar nada. Bueno, espero que les sirva. No se compliquen la vida. Esto es complicarse la vida, entrar en un terreno muy fangoso. Mi viejo siempre me decía, Carlos, es mejor dedicarte a la preparación libre. Y mi viejo sabía mucho, era muy instruido. Él había leído muchos libros. Leía todo libro que encontraba, leía. Me decía, la preparación libre es lo mejor. Ahí se demuestra quiénes son los verdaderos. Después salió un reglamento. No se podía tener tanto de compresión. Hasta la aprieta de la tapa de cilindros. Tantos kilos, más no. ¿Por qué se hizo eso? Porque se llegó a un acuerdo entre las fábricas. Tu motor es mejor que el mío. No, hay que emparejar. Hay que emparejar. Para que el otro no se rompa y este que es bueno, entonces todo parejo. No, tenemos que buscar la perfección. Entonces, si hacen un reglamento, perdías la carrera ganando, perdías la carrera porque tenías 4 kilos en la tapa cuando tenías que tener 3,5. O tenías una junta más finita, o tenías un pistón más preparado, o tenías algo fuera de reglamento. Eso fue un arreglo entre las empresas automotrices para hacer que el motor que era lento, que no servía, sea un motor que esté parejo con los otros que eran superiores. Porque antes en la competencia de autos, y el auto que ganaba siempre era el auto más vendido. Ganaba siempre fulano. Vamos a comprar ese motor porque ese es bueno. Pero cuando se hizo la preparación por medio de un reglamento, ahí la gente ya no sabía cuál motor era mejor que el otro. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que les haya servido de algo. A mí me gusta la innovación, estar un paso más arriba. Que no venga alguien a decirme, vos tenés que hacer hasta acá y más de ahí no.
yo quiero hacer siempre más. Bueno, esto es todo por ahora. Los autos de ahora son todos descartables, no son para que duren. Hace poquito vi un Chevrolet 36. Uy, qué ganas de comprarme lo que tenía. Pero solamente tenía un papelito de documentación que no era muy importante. Oh, otra cosita más quería contarle. Quería tener un nuevo integrante de mi familia. Quería traérmelo a John a casa. Eh, John, mi señora, todo, dice, ¿quién es John? ¿Quién es John? Es John, le digo, lo encontré por internet. Está barato. No, dice, ¿quién es John? Es John Deere. Un tractor que quiero rescatarlo de la chatarra, pobrecito. Ya es un manojo de fierro. Pero John, le digo, lo amo a John. Quiero volverlo a la vida. Pero ¿dónde lo vas a poner? Y afuera, en arriba de la vereda. No, dice, ¿cómo lo vas a poner ahí? Y, y me quedé tan encariñado con John que, bueno, lamentablemente no tengo espacio físico donde guardarlo, si no ya lo tendría acá, John, en casa. Bueno, esto es todo por ahora y será hasta la próxima. Muchas gracias y hasta luego.